Uno, dos. Sí, bueno. Ok. Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos nuevamente a la transmisión de una enseñanza bíblica más. Ahora sí que muchas gracias por su presencia, ¿verdad? Muchas gracias por el favor de su atención, a los hermanos que nos estén viendo y nos estarán viendo más adelante, ¿verdad? Y como siempre lo hemos dicho, el deseo de nuestro corazón es que cada enseñanza sea una bendición, ¿verdad? Sea una palabra edificante para nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿verdad? Y que a través de la palabra de Dios vaya formando, vaya moldeando nuestro corazón, y que a través de su palabra vayamos comprendiendo su voluntad, la realidad espiritual de las cosas. Lo principal es que, como dice la palabra de Dios en Eclesiastés, el fin de todo mensaje, el fin de toda enseñanza es teme al Señor, ¿verdad? Teme a Dios. Y bueno, en este día vamos a estar compartiendo un tema, una enseñanza que lleva por título el mal. ¿Sí? Hoy vamos a estar hablando acerca del mal, de la maldad, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en Números capítulo 5, versículo 6. Dice la escritura, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? A lo mejor usted tenga una versión diferente, por lo cual le pido que nos acompañe, que nos siga, ¿verdad? Y esta es la cita bíblica inicial, de la cual vamos a partir en este día, para la enseñanza, el mensaje de este día. Dice Números capítulo 6, Números capítulo 5, versículo 6 en adelante, dice, da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, traiciona al Señor al hacerle mal a otra persona, esta persona será culpable. Nos dice, si alguien le hace mal a otra persona, esta persona, número uno, traiciona al Señor, ¿verdad? Está traicionando a Dios. Y número dos, es culpable. ¿Culpable de qué? Culpable de pecado. ¿Sí? Y en este día precisamente vamos a estar hablando acerca del mal, acerca de la maldad, acerca de todo lo que tiene que ver con esta situación espiritual, ¿verdad? Y primero que nada dice, la primera pregunta dice, ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal? El mal también se puede traducir o se entiende por maldad, ¿verdad? Y se dice que el mal se entiende por todo lo contrario al bien, es lo que se aparta de lo lícito y de lo honesto. Por lo tanto, alguien que practica el mal es alguien que practica lo que es censurable, lo imperfecto, lo reprochable, lo injusto, lo incorrecto, lo perverso, de modo que la voluntad de una persona tiene derecho a oponerse a ello, ¿verdad? El mal es todo aquello que va en contra de lo bueno, en contra del bien, y obviamente quien sufre el mal tiene el derecho, ¿verdad? Tiene el derecho de oponerse a sufrir el mal de otra persona. Ahora bien, también el mal o la maldad es el ejercicio del poder y la capacidad que tiene una persona para hacer daños a otros expresamente, y aparte de eso, disfrutando de sus fechorías, ¿verdad? El mal o la maldad es la capacidad y el poder que una persona tiene para hacerle daño a otra, ¿verdad? Para perjudicarlos. Y aparte de eso, no conforme con eso, disfrutando, ¿verdad? Disfrutan de las maldades que hacen, porque hasta el día de hoy yo no he conocido una persona que le haga mal a otra, que se avergüence, ¿verdad? Ahora sí que por convicción propia, sino que cada vez que una persona le hace mal a otra, lo disfruta, ¿verdad? Se goza de hacer el mal. La Biblia dice que el necio se goza de sus maldades, ¿verdad? Se goza de sus fechorías. Eso lo dice en el libro de Proverbios. Ahora bien, al mal se le cataloga en tres categorías: a nivel físico, a nivel moral y a nivel espiritual. Y de acuerdo a la palabra de Dios, al mal o a la maldad a lo que Dios le llama en su palabra, ¿verdad? Se le conoce como el pecado, ¿sí? Se le conoce como el pecado, y el pecado es precisamente una esencia espiritual que produce una esencia espiritual de maldad, que produce un estado espiritual de malignidad, de perversidad en la vida de las personas, ¿verdad? En la vida de los seres vivos, de los seres conscientes o inconscientes, ¿verdad? Porque hasta en los animales hay maldad, ¿verdad? Y se dice que al pecado y a la maldad se puede decir que es el vacío de lo bueno, o sea, el vacío de Dios, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?
En la Biblia la palabra para denominar la maldad o el mal, en el Antiguo Testamento es la palabra abón y en el Nuevo Testamento es la palabra anomía, y ambas palabras se interpretan como la iniquidad, injusticia, la condición de no ser recto, ya sea en relación con Dios en base a su norma inamovible de justicia y santidad, o en relación con los hombres, con los actos injustos y moralmente indebidos. La iniquidad es precisamente esto, ¿verdad? Es algo que va en contra de las normas incorruptibles, invariables de justicia y de santidad de parte de Dios. ¿Por qué de Dios? Porque Dios es la fuente de toda norma, ¿verdad? Toda norma de justicia, de toda norma de pureza, de santidad. Dios es la pauta, Dios es la norma, Dios es el principio, ¿verdad? Y todo lo que va en contra de los principios espirituales de Dios, de santidad, de justicia, de equidad, de rectitud, se le conoce como maldad, iniquidad, injusticia, perversidad, ¿verdad? Y el mal o la iniquidad tiene que ver con todo lo que es torcido, todo lo que es equivocado, pervertido, lo totalmente contrario a la santidad y a la voluntad de Dios. En la Biblia, a la maldad hay una palabra que se usa para describirla, y es en el hebreo la palabra ra, y en el griego la palabra kakia, ¿verdad? De donde proviene la palabra caco, o sea, de los rateros, ¿verdad? De los asaltantes. No sé si usted ha escuchado oír que una persona es un caco, o sea, que es un delincuente. Y precisamente esta palabra procede de la palabra kakia, ¿verdad? Y estas dos palabras se expresan, ¿verdad? Se interpretan, ¿verdad? Se traducen como maldad, ra y kakia. Se traducen como maldad, depravación, malignidad, malicia, malo. Y todos estos son términos que designan lo que no está en armonía con el orden divino, o sea, todo aquello que está corrompido, ¿verdad? Todo aquello que está putrefacto espiritualmente hablando. Y todo esto, absolutamente todo esto, habla de un estado espiritual y moral en las personas por medio del cual es determinado su comportamiento, ¿verdad? La maldad en el hombre, en el ser humano, en la creación, es un estado espiritual y moral a través del cual se determina su comportamiento. Como sabemos, el mal o el pecado es algo que entró en el principio de los tiempos, después de que Adán y Eva habían sido creados, ¿verdad? La Biblia dice que cuando Adán y Eva fueron creados, o sea, los precursores y prototipos de toda la humanidad, ellos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? En un estado de pureza, en un estado de perfección. Dice Génesis capítulo 1, versículo 27, y Dios creó al ser humano a su imagen, los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y por lo tanto podemos entender que Adán y Eva, los padres de la humanidad, en el inicio, cuando ellos fueron creados limpios, puros, perfectos, sin ninguna clase de maldad, llenos del bien de Dios, llenos del amor de Dios, llenos de la humildad de Dios. Eran benignos naturalmente, y en ellos no había absolutamente ninguna épice de maldad o de corrupción espiritual y moral, ¿verdad? Pero como sabemos, y eso ya lo sabemos, lo hemos leído en otras ocasiones, lo hemos estudiado, el problema fue que el hombre se corrompió con la maldad, y a partir de ese momento la maldad se volvió parte de su ser, y desafortunadamente esta maldad que lo corrompió a nivel físico, anímico y espiritual, fue traspasado a sus descendientes, ¿verdad? Los hijos que tuvieron Eva, porque antes de caer en pecado, eso es algo que debemos de entender, ¿verdad? Antes de caer en pecado fue cuando ellos se contaminaron, cuando ellos pecaron contra Dios, ellos se contaminan del pecado, se contaminan de la maldad, y a partir de ese momento ellos se constituyen en pecadores, o sea, en personas malignas, ¿sí? Personas pervertidas, perversas. Y eso de perverso no quiere decir que empezaron a hacer actos inmorales inmediatamente, ¿verdad? Pero sí, a partir de ese momento se volvieron receptáculos de la maldad, ¿verdad? Recipientes llenos de maldad, de perversidad y de iniquidad. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento la gloria, la presencia y la gloria de Dios y la vida eterna de Dios los abandonó, ¿verdad? Cuando Dios los abandona en ese momento, ellos se quedan desnudos, o sea, se quedan vacíos de la presencia de Dios, y a partir de ese momento,
Ellos se vuelven receptáculos de la maldad, ¿verdad? Se vuelven recipientes de la maldad. Y a partir de ese momento, ¿verdad? Cada vez que ellos procrearon hijos, la maldad también fue heredada espiritualmente, a nivel espiritual, moral, ¿verdad? Anímico, físico a sus hijos, y de ahí hasta el día de hoy, ¿verdad? Y a partir de ese momento toda la naturaleza se constituyeron, o nos hemos constituido en pecadores por nacimiento. Ya hemos leído un salmo que dice, Salmo 51:5, donde el rey David dice: en maldad he sido formado, ¿verdad? En pecado he sido formado, en maldad me concibió mi madre, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Ahora bien, ¿cuál es el origen del mal en la creación? Normalmente se piensa y se dice, ¿verdad? Tradicionalmente se dice que el mal tuvo origen, el pecado, la maldad tuvo origen con Adán y Eva, ¿verdad? Y eso no es así, eso no es correcto. La palabra de Dios nos enseña que la maldad en la creación tuvo origen en el diablo, ¿verdad? En Satanás. Antes de ser Satanás, ¿verdad? Antes de ser el diablo, Satanás era un ser creado, fue un ángel creado por Dios, un querubín, ¿verdad? Un ángel de alto rango, un arcángel. De hecho él era un arcángel, ¿verdad? Era un jefe de ángeles. Y antes de que él se corrompiera, antes de que Satanás fuera malo, fuera perverso, la Biblia enseña que cuando Dios lo creó en un estado de pureza, de perfección espiritual, lleno de sabiduría, ¿verdad? Lleno de bondad, de la bondad de Dios. Pero la Biblia nos enseña, ¿verdad? La Biblia nos enseña que la soberbia y el orgullo, ¿verdad? A causa de que era tan bello, de que era tan hermoso, de que era tan perfecto, de que tenía tantas habilidades y cualidades, ¿verdad? Eso produjo soberbia y orgullo en su corazón. Y dice la Biblia, ahorita vamos a leer la escritura, que esa soberbia, ese orgullo, dio cabida, ¿verdad? Dio paso a que entrara la iniquidad, que entrara la maldad en su corazón, y a partir de ese momento él se corrompió. Dice Ezequiel capítulo 28, e Isaías 14, usted puede leer los Salmos capítulos, ¿verdad? Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28 habla acerca de Satanás. Usa unos personajes aquí, ¿verdad? Unos personajes de la historia, pero el Señor los usa alegóricamente para referirse al diablo, para referirse a Satanás, ¿verdad? Y dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 17, dice: hijo de hombre, entona una elegía. ¿Qué es una elegía? Un canto fúnebre. Una elegía al rey de Tiro y adviérteles que así dice el Señor Todopoderoso: eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día que fuiste creado. Escuche esto: Satanás, ¿verdad? Cuando fue creado por Dios, Dios le dio una vestidura, le dio una vestimenta maravillosa, pero esplendorosa, ¿verdad? Que lo adornaba. Y aparte de la sabiduría, aparte de la perfección, aparte de todos los dones, todos los atributos, todos los dotes que tenía por fuera una vestimenta especial, una vestimenta maravillosa, creada especialmente para él, ¿verdad? Dios lo creó, y una vez que lo creó, lo viste y lo dignifica, ¿verdad? Versículo 14 dice: fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Escuche, Satanás había sido creado perfecto también, había sido creado, ¿verdad? Con parte de los atributos morales de Dios, ¿verdad? Como amor, santidad, justicia, bondad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y dice que desde que el día que fue creado, su conducta era irreprochable, era perfecta, era bueno y bondadoso. Pero dice: hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo.
a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría, por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Escuchen. La Biblia nos enseña que el origen de la maldad, ¿verdad? El origen del pecado en la creación de Dios no tuvo origen en la tierra, sino que tuvo origen en las regiones celestiales, ¿verdad? El diablo, como podemos ver, ¿verdad?, había sido elegido un querubín protector, era hermoso, era maravilloso, y la mayoría de los teólogos concuerdan, ¿verdad?, que a causa de esa hermosura, a causa de esa perfección, Satanás debió haber deseado tener un lugar de posesión, ¿verdad? En Isaías 14, ¿verdad?, dice que Satanás deseaba sentarse al lado de Dios, ¿verdad?, en los tronos celestiales, algo que, como hemos dicho en otras ocasiones, eso no es posible, porque los tronos celestiales, los tronos divinos solamente pueden ser ocupados por seres divinos, porque eso es lo correcto. Aparte de eso, se necesita tener la capacidad divina, la capacidad que tiene Dios para poder conocer todas las cosas, poder estar presente en todos lados, ¿verdad?, ser omnipotente, ser eterno. Y esos tronos celestiales, desde donde se ejerce la autoridad divina sobre toda la creación, solamente pueden ser ocupados por los seres divinos, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que Satanás deseó tener un lugar especial donde recibir cierta adoración, cierto reconocimiento similar a Dios, ¿verdad? Pero como no lo pudo obtener de esa manera, podemos entender que Satanás deseó buscar su reino para sí mismo, ¿verdad? Y buscarse un pueblo, ¿verdad?, un séquito de adoradores. Y para ello, ¿verdad?, para ello verdaderamente, y sabemos que su única opción era el mundo terrenal, ¿verdad?, la raza humana y todo lo que había en el mundo. Pero como Satanás sabía perfectamente que el mundo y su plenitud, ¿verdad?, el mundo y todo lo que había en ellos, Dios lo había puesto bajo la mano de Adán, ¿verdad?, bajo el gobierno, el señorío de Adán y de Eva. Satanás sabía que como esa era su única opción para tener un reino, porque no podía tener un reino en los cielos, porque ya en los cielos el rey era Dios, ¿verdad?, el rey es Dios. Satanás deseaba tener ese reino para sí mismo, y por lo tanto sabía que necesitaba, para poder apropiarse del reino terrenal, Satanás necesitaba arrebatárselo al hombre de sus manos. Y el diablo, en su sabiduría, ¿verdad?, en su sabiduría corrompida, sabía que la única forma de poder arrebatarle el dominio que Dios le había otorgado al hombre en la tierra era separándolo de Dios, ¿verdad? Y la única forma de poder separarlo de Dios era hacerlo caer en pecado, o sea, hacer que el hombre cayera en pecado, cayera en maldad, cayera en desobediencia y rebelión contra Dios. Porque el diablo sabía perfectamente que una vez que el hombre pecara, Dios se iba a apartar del hombre, Dios se iba a apartar de la creación. Y una vez que eso sucediera, él se iba a poder apropiar, ¿verdad? Porque como él había sido establecido como un querubín protector, prácticamente era como un policía, ¿verdad? Él tenía la obligación de tomar los cautivos, ¿verdad?, tomar los rehenes para guardar el juicio de Dios sobre sus vidas, ¿verdad? Pero el diablo se imaginaba que como Dios amaba al hombre, no iba a querer ejecutarlo, y por un lado no iba a poder arrebatarle Dios el dominio sobre el reino del mundo a Satanás, porque entonces hubiera tenido que ejecutar al hombre inmediatamente, y Satanás conocía el corazón de Dios, sabía que no quería ejecutar al hombre, por lo tanto, ni para atrás ni para adelante, ¿verdad?, ni iba a poder quitarle el dominio a Satanás del mundo, porque para hacer eso tendría que haber juzgado inmediatamente al hombre, y Satanás sabía que Dios no iba a juzgar inmediatamente al hombre. Prácticamente se lo iba a tener que regalar a Satanás, ¿verdad? Pero esos no eran los planes de Dios, ya sabemos que ese no era el plan de Dios. Y fue precisamente de esa manera, lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 3, no nos vamos a meter ahorita, ¿verdad?, en eso, porque no es el tema central de esta enseñanza. Lo que sí sabemos es que el origen del mal no inició precisamente en el mundo, sino inició en las regiones celestes e inició con Satanás, ¿verdad? El origen del mal, la creación, fue el diablo, fue Satanás. Él fue el precursor de la maldad, porque él fue en todo el reino de Dios el origen de la maldad. A partir de Satanás, a partir de ese punto, ¿verdad?, la maldad se expandió
en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque Satanás logró hacer que se rebelaran los ángeles que estaban bajo su cargo. Estos ángeles son los que hoy llamamos o conocemos como demonios, ¿verdad? Ángeles caídos, como se conoce, y aparte de eso logró hacer que Adán y Eva desobedecieran a Dios a través de un engaño, ¿verdad? Los engañó para que ellos desobedecieran a Dios, y una vez que desobedecieran a Dios, dice en Génesis capítulo 3, que el hombre y la mujer se dieron cuenta que estaban vacíos, estaban desnudos, estaban vacíos de la presencia de Dios, y que aparte de eso estaban corrompidos espiritualmente. Todo había cambiado, y a partir de ese momento empezó el mal, el mal trajo todas las tragedias, todos los males que puede haber habido por haber en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Ahora quisiera hablar acerca de algunas expresiones del mal. Decíamos que el mal se puede catalogar en tres niveles, ¿verdad? A nivel físico, a nivel moral, o sea, a nivel anímico y a nivel espiritual, ¿verdad? Y algunas expresiones del mal, por ejemplo hay muchas, pero entre las más comunes a nivel físico es, por ejemplo, la violencia que puede haber entre personas, entre seres vivos, las agresiones físicas, que es parte de la violencia, los homicidios, los abortos, por ejemplo, que son parte de los homicidios, que hoy en día es algo muy común, ¿verdad? Las adicciones, asaltos, por ejemplo, robos con violencia, el adulterio, la fornicación, todos los tipos de inmoralidades sexuales que hay en el mundo, habidas y por haber, ¿verdad? El daño autoinfligido, por ejemplo, cuando las personas, hay jovencitos que tienen la costumbre de cortarse, ¿verdad? Cortarse la piel, cortarse los brazos, ¿verdad? Eso es un daño autoinfligido, y eso no es otra cosa más que la obra, la operación del mal, de la maldad, de la iniquidad, de la perversidad del pecado en la vida del ser humano, las violaciones y muchas otras expresiones del mal a nivel físico. A nivel moral, ¿verdad? Hay muchas expresiones del mal, como por ejemplo los insultos, los chismes, las murmuraciones, las críticas malintencionadas, la difamación, los fraudes, las estafas, la lascivia, el erotismo, ¿verdad? Hoy en día es muy común el erotismo, por ejemplo, en las redes sociales, ¿verdad? Donde muchos que se le llaman influencers, permítame. Ya, gracias. Muchos influencers, sobre todo señoritas, ¿verdad? Señoritas salen en sus videos, ¿verdad? Haciendo bailes eróticos, sensuales, con ropa inapropiada, ¿verdad? Minifaldas, muy minifaldas, ¿verdad? Escotes, ahí provocando la lascivia a través del erotismo, ¿verdad? Otra forma, otra manifestación del mal a nivel moral son las indecencias, la rebelión, la desobediencia, las groserías y palabras indecentes. Desafortunadamente hay gente, ¿verdad?, que dice, bueno, es que estamos aquí en Veracruz. Para los hermanos y amigos que nos estén viendo, se dice que aquí en el estado de Veracruz, sobre todo en una ciudad que se llama Alvarado, Veracruz, es un puerto, ¿verdad? Alvarado, Veracruz. Se dice que en esa parte del estado las groserías, las majaderías son como los buenos días, ¿verdad? Y aquí en el estado de Veracruz y en otras partes se dice que las palabras indecentes y las groserías, ¿verdad?, son como los saludos, y es algo que está totalmente equivocado, es erróneo. De acuerdo a las normas divinas con las cuales Dios había creado el mundo, estas cosas también son equivocadas, son maldad. Otra forma de manifestación del mal son los odios, el resentimiento, las mentiras, las traiciones, la infidelidad, la deshonestidad, la deslealtad, el libertinaje, las injusticias, la crueldad, la ira, los celos enfermizos, la apatía, la negligencia, la pereza, etcétera, 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 ¿verdad? La pereza es una manifestación del mal, de la iniquidad, sí, del pecado, claro que sí. Porque Dios es un Dios todo contrario, ¿verdad? Dios es todo lo contrario a la pereza. La Biblia dice, y el Señor Jesucristo dijo, mi Padre hasta hoy trabaja y yo también, ¿verdad? Dios es un Dios que constantemente está orando, está trabajando, está haciendo algo, se mantiene ocupado, ¿verdad? Constantemente en todo el universo, en el mundo, en la vida de las personas, ¿verdad? Alrededor de las personas, y Dios es un Dios trabajador, ¿verdad? Por lo tanto, una persona floja, una persona perezosa, es una persona malvada, perversa, ¿verdad?
Expresiones del mal a nivel espiritual, por ejemplo, tiene que ver con la rebelión contra Dios, ¿verdad? Por ejemplo, los ateos es gente que está rebelde contra Dios, ¿verdad? Niega la existencia de Dios y dicen los salmos, ¿verdad? En los salmos dice, hay un salmo que dice, el necio dice, no existe Dios, ¿verdad? Y eso es rebelión contra Dios y es una expresión del mal. Otra expresión del mal a nivel espiritual es, por ejemplo, los pecados contra Dios y contra el ser humano, la idolatría, las hechicerías, el ocultismo, las falsas enseñanzas, la soberbia, el orgullo, el satanismo, ¿verdad? Tomar una guianza espiritual que no sea Cristo Jesús, que no sea el Hijo de Dios, la adoración al hombre y a las cosas del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hace la maldad en la vida de las personas, verdad? Porque a veces hablamos mucho acerca del mal, pero a veces no hablamos acerca de sus efectos en la vida de las personas, ¿verdad? Se dice que la maldad, ¿verdad? La maldad hace, primero que nada, que se nuble la conciencia de las personas, la conciencia del hombre y su entendimiento, ¿verdad? Nubla la conciencia, enturbia la conciencia y el entendimiento de las personas, ¿verdad? De tal manera que no comprenden perfectamente a cabalidad que lo que están haciendo está mal, ¿verdad? Porque una vez que comprendemos algo a cabalidad, algo que está mal hecho, lo más probable es que nos arrepintamos y nos apartemos de eso, ¿verdad? Otro de los efectos del mal, de la maldad en la vida de las personas es que la maldad corrompe la moral, ¿verdad? Las personas, por ejemplo, de niños, de chicos, hay personas que de chicos su moral, ¿verdad? Su moral los hacía, les impedía hacer ciertas cosas inmorales, ¿verdad? Hacer las cosas malvadas, perversas, pervertidas. Pero con el paso del tiempo, si la persona, ¿verdad? Un niño, un jovencito, un adolescente va teniendo contacto con la maldad, contacto con la perversidad, con la iniquidad, con la corrupción, con el pecado, va a llegar el momento que esa maldad lo corrompe. Por ejemplo, algunos casos de homosexualidad. Las personas no llegan a caer en la homosexualidad sino hasta que la maldad corrompe su moral, ¿verdad? Destruye la moral, derriba las barreras de la moral en su vida, y entonces las personas van a caer en la perversidad. Por ejemplo, mujeres, señoritas que han sido violadas, ¿verdad? Que fueron violadas de niñas, de adolescentes, con el paso del tiempo tienden a convertirse ya sea en prostitutas o tienden a convertirse en mujeres que son enfermas sexuales, ¿verdad? O ninfómanas, como se les conoce, ¿verdad? Mujeres que son adictas al sexo, y hombres también, ¿verdad? Los hombres también. Aunque la inmoralidad sexual es algo más prominente en la vida de los varones, ¿verdad? Aunque en la actualidad ya no se sabe. Cuando la maldad, ¿verdad? La inmoralidad, que es parte de la maldad, corrompe la moral de la persona tiende a volverse una persona inmoral, o sea, una persona pervertida espiritualmente, moralmente hablando, ¿verdad? La maldad hace que la maldad se vuelve una droga que hace perder la conciencia de los malos actos en la vida de las personas, ¿verdad? Cuando la maldad entra y penetra, ¿verdad? Y permea íntimamente, profundamente en la vida de las personas, esa maldad se vuelve como una droga que les hace perder la conciencia de sus actos malos de tal manera que ya la gente no siente feo, no le remuerde la conciencia. Y la maldad en sus vidas es algo que se normaliza, ¿verdad? Es algo que se vuelve normal en sus vidas todos los días. La maldad también hace que se incline el corazón de las personas hacia la perversidad. La maldad también trastorna psicológicamente a las personas, ¿verdad? Hasta el grado de volverse psicópatas. Hay programas en TV cable, por ejemplo, en televisión por cable. Por ejemplo, hay uno que se llama Investigation Discovery, donde pasan muchos casos acerca de asesinos seriales, ¿verdad? De asesinos que empezaron, ¿verdad? No sé, a lo mejor matando animales por crueldad. Y después, ¿verdad? Conforme esa maldad fue creciendo, llegó un momento que se volvieron asesinos seriales, psicópatas que empezaron a asesinar a personas de una manera cruel, y todo generalmente empezó porque fueron abusados de niños, torturados, fueron gente maltratada, gente humillada, o fue gente que fue obligada a cometer actos
vergonzosos, actos denigrantes, actos perversos, y esa maldad precisamente trastornó psicológicamente la vida, la mente, el corazón de las personas, al grado que perdieron toda conciencia de lo que era justo, de lo que era bueno, ¿verdad? La maldad también, como sabemos, es algo que enemista a la gente con Dios, aunque la gente pueda ser muy religiosa, ¿verdad? Desafortunadamente en todas partes del mundo hay religiones que creen en un ser superior o que creen en Dios, pero su maldad en su vida personal, a través de las manifestaciones del mal que acabamos de mencionar hace rato, ¿verdad? Actos indecentes, malas palabras, violencia, ira, agresiones, etcétera, etcétera. Por muy religiosa que sea la persona, esa maldad lo enemista con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es enemigo de toda maldad, de todo pecado, de toda perversidad e iniquidad. Y como la persona, como estamos viendo, ¿verdad? Precisamente la maldad, la iniquidad, la perversidad, le entumece la conciencia, le cega el entendimiento, esa persona va a persistir en su maldad, y aunque sea muy religiosa, esa persona va a estar peleada, enemistada con Dios, aunque piense todo lo contrario. También, ¿verdad? La maldad podemos entender y sabemos que esclaviza al hombre. ¿A qué esclaviza al hombre? A practicar el pecado, a practicar la maldad, ¿verdad? Gente, por ejemplo, que se mete en las adicciones, en las drogas, en el alcohol. Gente que se mete, por ejemplo, a una vida de violencia, una vida ilícita, ¿verdad? Que se vuelven delincuentes, se vuelven asaltantes, se vuelven asesinos, se vuelven inmoralmente, o sea, llevan una conducta inmoral, ¿verdad? Llega el momento que la maldad es tan fuerte, ¿verdad? Esa esencia, ese estado espiritual es tan fuerte en la vida de las personas, en la vida del ser humano, que lo esclaviza, lo mantiene atado precisamente a seguir pecando, y aparte de eso, la maldad lo va a ir arrastrando cada vez a llegar a un nivel superior, hasta que llegue el tiempo que la maldad destruya su vida, la vida de la persona y la vida de las personas que le rodean, ¿verdad? La maldad, o sea, el pecado, también es una venda en los ojos espirituales, y definitivamente la maldad es algo que aleja del reino de Dios a las personas y los conduce al infierno. En fin, la maldad tiene la capacidad, como acabamos de mencionar, de entumecer la conciencia, de manera que la gente ya no se da cuenta de su maldad, ni mucho menos se siente mal por ello, ¿verdad? Se siente triste, o se siente avergonzado, ¿verdad? Porque como la maldad se vuelve algo normal en sus vidas y les ha entumecido la conciencia, es como como la gangrena, ¿verdad? Cuando a una persona se le gangrena un miembro de su cuerpo, llega el momento que pierden toda sensibilidad, ¿verdad? O como por ejemplo las personas, los alpinistas o personas que se internan, no sé, en una tundra ártica, ¿verdad? En un lugar donde hace mucho frío, llega el momento que los dedos, ¿verdad? Los apéndices, los dedos de las manos, de los pies, el mismo frío hace que por un lado se les muera, ¿verdad? Se les corta la circulación, dejan de tener circulación, pero como lo tienen entumecido, se vuelven insensibles, sus miembros, ¿verdad? Sus apéndices. Llega el momento que no sienten cuando se les empieza a gangrenar, ¿verdad? Cuando se les empieza a pudrir la carne, llega el momento que terminan perdiendo sus miembros, ¿verdad? Ahora bien, la gente puede ser muy devota de una fe o religión, pero a su vez, por muy religiosos, como acabamos de mencionar, muy devotos de una fe, una religión que habla acerca de Dios, de un ser superior, de un bien común, de bondad, de bienestar, ¿verdad? Por muy devoto que sea, la persona puede ser un hijo del diablo, un hijo de Satanás, sin que se dé cuenta, porque está autoengañado por su maldad, por su iniquidad, por su perversidad. Por lo tanto, ¿verdad? El fin de esta persona será un fin trágico y devastador, porque el mal nunca jamás traerá buenos réditos, ni en este mundo, ni en el mundo eterno, ni en el mundo venidero. Las consecuencias de la maldad o el pecado, dice Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: por lo tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. La primera parte dice: por lo tanto, una sola transgresión de quién, de Adán,
dice, causó la condenación de todos. ¿Qué hizo el pecado? ¿Qué hizo la maldad, verdad? Cuando la maldad entró en el mundo a través de Adán y Eva, causó la condenación. Dios dice en su palabra que causó la condenación de las personas, ¿verdad? ¿Qué es condenación, verdad? La palabra condenación en esta porción bíblica es la palabra catácrima. Catácrima es del griego catácrima, que significa condenación, una sentencia adversa, ya sea de muerte, de castigo, de cárcel o de condenación eterna destinado al infierno, ¿verdad? O sea, trajo una sentencia adversa a la vida de las personas, la cual quedaron condenados a estar separados de Dios, separados de la vida eterna, separados del bien de Dios, de la bendición, de la gracia, del favor de Dios, ¿verdad? Y con esto podemos entender que la maldad, el pecado trajo la condenación eterna a toda la raza humana. Además de que todo el que permanece practicando constantemente alguna clase de maldad, de pecado, de perversidad, permanecerá bajo la ira del juicio de Dios, sea creyente o no lo sea, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que cuando venimos a los pies de Jesucristo, ya, o sea, estamos del otro lado, sí es cierto, ¿verdad? Cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, estamos del otro lado, pero muchas veces pensamos que ya la maldad, que el pecado y la iniquidad somos inalcanzables para Él, ¿verdad? Para la maldad, ¿verdad? Para ella. Pero no es así. La palabra de Dios nos enseña que mientras estemos en este mundo, mientras habitemos en este cuerpo físico, en este cuerpo de carne y hueso, este cuerpo todavía mantiene maldad, ¿verdad? Mantiene corrupción. Maldad y corrupción, pecado, que serán totalmente eliminados el día que Cristo Jesús regrese de los cielos, ¿verdad? Venga por nosotros, nos lleve a su presencia, y cuando el Señor Jesucristo regrese, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que seremos levantados, ¿verdad? Los muertos serán levantados de las tumbas, los vivos serán levantados en los aires, y ahí seremos transformados. Y en ese momento, al ser transformado, el cuerpo será totalmente purificado de toda clase de maldad, del pecado totalmente, ¿verdad? Y eso se le conoce como un cuerpo glorificado, ¿verdad? Un cuerpo renovado, ¿verdad? Un cuerpo lleno de inmortalidad, de pureza total, ¿verdad? La pureza y la santidad de Dios. Pero mientras estemos en este mundo, no somos ineludibles para la maldad, ¿verdad? Por lo tanto debemos de tener mucho cuidado de eso, porque mucha gente que habiendo venido a los pies de Cristo, habiéndose convertido, habiéndose apartado de la maldad y entregado su vida a Cristo, y habiendo nacido de nuevo, puede volver a caer en garras de la maldad, ¿verdad? En garras del pecado. Y si la persona no se arrepiente y se aparta de ello y vuelve al camino de Dios, al camino de Cristo, la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 36, que el que no obedece al Hijo de Dios permanecerá bajo la ira del juicio de Dios, sea creyente o no sea creyente la persona. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios desea del mundo con respecto al mal? ¿Qué es lo que, porque Dios tiene deseos, ¿verdad? De la gente del mundo, la gente que no pertenece a su reino con respecto al mal. Dice en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9, en la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Lo maneja así, dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Otra versión dice: porque Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? El deseo de Dios para la gente del mundo precisamente es que la gente se arrepienta del mal, ¿verdad? Que la gente tome conciencia del mal, tome conciencia de la maldad, de la perversidad, de la iniquidad, del pecado que hay en su vida, ¿verdad? Y que llegue el momento en el cual, al tomar conciencia de eso, sea que lo aborrezcan, lo rechacen y deseen ser sanados y librados de ello, ¿verdad? A lo cual se le conoce como pecado, ¿verdad? Yo creo que cuando una persona se entera que tiene una enfermedad, ¿verdad? Como por ejemplo que tenga, no sé, tenga infección en el estómago, tenga alguna infección en las vías urinarias, o tenga alguna enfermedad de cualquier tipo, lo que la persona desea es ser sanado de esa enfermedad, ¿verdad?
Asimismo, cuando Dios a través de su palabra, de la predicación del Evangelio, le enseña a la gente que está enfermo del pecado, enfermo de la maldad, y que esa maldad está destruyendo su vida espiritualmente, moralmente y aún físicamente, y que aparte de todo, la enfermedad del pecado, que desafortunadamente entró a través de Adán y Eva, que esa enfermedad del pecado los va a llevar a la perdición y a la condenación eterna. Cuando la gente se da cuenta a través de la palabra de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, entonces lo más lógico, lo más inteligente es que la gente desee ser sanado de la enfermedad del pecado o de la maldad, ¿verdad? Por eso dice Dios, dice que Él tiene paciencia con ustedes porque no quieren que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios desea que todos los seres humanos en el mundo se arrepientan para que se vuelvan a Dios y entonces busquen su salvación, busquen su sanidad del pecado. ¿Cómo se recibe la sanidad del pecado? Eso vamos a hablarlo brevemente más adelante, ¿verdad? Pero el deseo de Dios para la gente del mundo es que no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y se vuelvan a Dios, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué desea Dios? ¿Qué desea el Señor de su pueblo con respecto al mal, verdad? Porque también Dios dice, a ver, con respecto al mal yo tengo estos deseos, tengo este deseo. Dice Romanos capítulo 6, verso 12 al 13, dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, vuelvo a repetir. Cuando venimos a los pies de Cristo somos salvos del pecado, recibimos la vida eterna, somos renovados espiritualmente, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, pero desafortunadamente seguimos habitando el alma y el espíritu sigue habitando en un estuche que es el cuerpo, y ese cuerpo todavía se encuentra corrompido por la maldad, por la iniquidad, por esa esencia espiritual que es el pecado, la maldad, el mal. Y esa maldad constantemente va a estar seduciendo, va a estar atacando y seduciendo al alma y al espíritu que ha sido renovado para hacerlos caer, ¿verdad? Por eso dice, no caigan ante los deseos pecaminosos. Versículo 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos que espiritualmente, ¿verdad? Muertos en el pecado, controlados totalmente por el pecado, pero ahora en Cristo, dice, pero ahora tienen una nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida que tenemos? La vida eterna que ahora tenemos en Cristo, que el Señor Jesucristo nos ha dado, ¿verdad? Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Cuando dice esto me habla mucho, ¿verdad? Me viene a la mente, por ejemplo, habemos personas que ya siendo cristianos no andamos golpeando a la gente, no andamos robándole a alguien, ¿verdad? No andamos a lo mejor fornicando, pero sí muchas veces usamos la lengua para calumniar a alguien, para hablar mal de alguien, ¿verdad? Usamos la mente, usamos el cerebro para tener malos pensamientos, pensamientos inmorales, pensamientos de odio, ¿verdad? También a través de nuestra boca, de nuestra lengua, salen palabras de ira, palabras de enojo, palabras de chisme, de murmuración, ¿verdad? Para ofender a la gente, para estar hablando mal de la gente, ¿verdad? Para estar para estar profiriendo palabras de odio, ¿verdad? Contra alguien, ¿verdad? Entonces Dios dice en su palabra, dice, usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto. O sea que ni las manos, ni la cabeza, ni los pies, ni la lengua, ¿verdad? Ni nuestro cerebro, ninguna parte de nuestro cuerpo, dice Dios, que lo debemos de usar para hacer lo malo, sino que lo debemos de usar como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Escuchen, el cuerpo humano o el ser humano, de acuerdo a la Biblia, tiene dos partes: el hombre exterior, que es el cuerpo, y el hombre interior, que está compuesto por el alma y por el espíritu, ¿verdad? Y dice, cuando dice así que usen todo su cuerpo, se está refiriendo tanto al hombre exterior, que es el cuerpo, como al hombre interior, que es el alma y el espíritu. Dice, como un instrumento para hacer lo que es correcto
para la gloria de Dios. ¿Sí? Como que acabo de mencionar, a pesar de la salvación y el nuevo nacimiento, muchas veces el pecado, ¿verdad?, que sigue habitando en el recipiente, en el cuerpo físico, sigue seduciendo constantemente a los hijos de Dios a hacer lo malo. El cerebro influye al alma, a la mente, ¿verdad?, que es algo intangible, ¿verdad? La mente, el alma, el espíritu es algo intangible, pero verdadero, más real que el cuerpo físico, ¿verdad? Pero ahí está el cerebro, ¿verdad?, influyendo a la mente, a tener malos pensamientos, pensamientos de ira, lascivia, enojo, de murmuración, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y nosotros, dice Dios en su palabra, no debemos dejar que ninguna parte del cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado, ¿sí? Nuestro cuerpo debe ser totalmente y enteramente para la gloria de Dios. Por eso dice también en el libro de Romanos: preséntese como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, ¿verdad? Nosotros debemos de presentarnos delante de Dios todos los días y en cada momento, en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el supermercado, ¿verdad?, en la iglesia, en todos lados debemos de ser un sacrificio vivo, ¿verdad?, perfecto, intachable delante de Dios. Porque si no se tiene cuidado, escuche, con la maldad, y volvemos a permitir, ¿verdad?, que el pecado use los miembros de nuestro cuerpo, infaliblemente el pecado, la maldad volverá a controlarnos y a cegarnos totalmente de nuevo, ¿verdad?, a cegarnos nuevamente, a mantenernos ciegos y aparte de eso esclavizados, atados al pecado, de tal manera que muchos de nosotros ya no podemos salir por nuestras propias fuerzas de nuestros pecados. Y lo que va a pasar es que si Dios tiene misericordia y compasión de nosotros, permitirá que el pecado, que la maldad, decía yo, perdón, Dios permitirá en su misericordia que entonces nosotros cosechemos las consecuencias del pecado, ¿verdad? Y ese pecado obviamente traerá quebrantamiento, traerá destrucción, traerá un castigo, una consecuencia, no tanto un castigo, sino una consecuencia, un quebrantamiento muy fuerte sobre nuestras vidas, que producirá mucho dolor, ¿verdad? Y eso hará que nuestra alma, nuestro espíritu se quiebre, ¿verdad? Y al ser quebrantado nuestra alma y nuestro espíritu, muy probablemente es que las cadenas, las ataduras que el pecado, los lazos de la iniquidad que se formaron alrededor del alma, del espíritu, sean rotas en ese momento y podamos ser liberados. Pero inteligentemente hablando, ¿verdad?, sabiamente hablando, ¿qué necesidad hay de llegar hasta ese punto, verdad? Debemos de ser sabios, debemos de ser inteligentes y debemos de apartarnos del pecado en todo momento, los que ya somos cristianos, los que somos creyentes, los que en algún momento dado hemos sido salvos del pecado, ¿verdad? Apartarnos de ello, porque si no entonces habrá terribles consecuencias. Consecuencias en este mundo, para nuestra vida, para la vida de nuestra familia, para la vida de la gente que nos rodea, para las cosas materiales que están bajo nuestra mano. Y también habrá consecuencias en el otro mundo, ¿verdad? Vendrá el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, brevemente quisiera hablar acerca de la solución al mal y sus alcances. Definitivamente la solución al mal, a través de lo que nosotros hemos aprendido a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando usted lee la Biblia de tapa a tapa, se da cuenta que la solución al mal en el mundo, la solución al mal en la gente, en el hombre, la solución al mal, al pecado específicamente, ¿verdad?, en la vida del ser humano es Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús es la solución al pecado, es la solución al mal en la vida de las personas, y esto el Señor lo lleva a cabo o lo hace por medio a través de su salvación, que nos da la salvación del pecado, y también a través de la vida eterna que Él como Dios deposita en la vida de la persona. Pero no puede haber, escuchen, no puede haber ni salvación del pecado, ni puede haber vida eterna si primero no hay arrepentimiento genuino de todo corazón en la vida de las personas. Dice Juan capítulo 3, versículo 16:
Una cita bíblica muy conocida dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Dios dice en su palabra que Dios le ha dado al mundo, Dios le ha dado al hombre, a su Hijo unigénito, para que fuera la cura del mal en sus vidas, en la vida de las personas, y así mismo Él mismo sea el alimento espiritual perfecto, ¿verdad? Un alimento espiritual de vida eterna, tanto a través de sus enseñanzas como a través de la vida eterna, ¿verdad? La vida de Dios, la naturaleza divina que el Hijo de Dios nos comparte en el momento que nos arrepentimos, en el momento que creemos en Él y decidimos entregarle nuestra vida, entregarnos a Él, rendirnos a Él, y en ese momento el Señor nos perdona, nos salva y nos da su vida eterna, ¿verdad? Y somos partícipes de la naturaleza divina, solamente a través de la fe y obediencia en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña que el Padre Celestial nos dio al Hijo, ¿verdad? Y el Hijo, dice la Biblia, que se convirtió en la fuente de salvación y de vida eterna. Y solamente el que decide rendirse y entregarse totalmente a Cristo Jesús para vivir una vida apartada del mal, una vida apartada del pecado, pueden recibir todos estos beneficios, todas estas bendiciones de parte de Dios: el perdón de Dios, la salvación, la vida eterna, ¿verdad? ¿La salvación de qué es? Del pecado, la salvación del mal en nuestro ser interior, ¿verdad? Y si vivimos fielmente a Cristo hasta el final de nuestros días en esta tierra, cuando partamos de este mundo, ¿verdad? O bien cuando Cristo Jesús venga y estemos vivos, Él nos rescatará totalmente de la maldad que hay en nuestro cuerpo, y entonces sí podremos entrar a disfrutar de la gloria eterna en la presencia del Padre en los cielos, en el paraíso celestial. Y como decía yo, ¿verdad? Para esto, definitivamente para esto, la salvación y la vida eterna, para recibir la salvación del pecado, de la maldad y de la vida eterna, es necesario querer salir de la maldad, ¿verdad? Porque escuchen, nadie puede salir de un lugar del cual no quiere salir, ¿verdad? Los drogadictos, por ejemplo, los alcohólicos, no pueden salir a veces no pueden salir de las ataduras de las adicciones si ellos no quieren salir, ¿verdad? Solamente hasta que a veces ocurre algo que se le llama, ¿verdad?, que tocan fondo. Los adictos, por ejemplo, cuando ya su familia los dejó, la esposa los dejó, los hijos los dejó, ya andan mendigando en las calles, ¿verdad? Ya andan rodando de aquí para allá, sufriendo fríos, hambres, ¿verdad? Que ya tocaron fondo. Es cuando entonces en ese momento empiezan a voltear sus ojos hacia arriba y a buscar ayuda de la gente, ayuda de una persona que quiera ayudarlos para salir de eso, de un programa de rehabilitación, ayuda de Dios. Y solamente es cuando pueden ser libres de las adicciones, iguales con el pecado, iguales con la maldad, ¿verdad? Una de las cosas que la gente debe tomar conciencia primero es de su iniquidad, de su maldad, de su pecado, de los alcances de su pecado, y desear querer salir de eso, darse cuenta de ese estado espiritual en el cual nacemos, o en el cual ya siendo creyentes pudimos haber vuelto a caer, ¿verdad? Y desear un verdadero cambio espiritual. Y ese cambio espiritual es lo que en Juan capítulo 3 en la Biblia se le conoce como el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento definitivamente viene a través de la fe y sumisión obediente a Cristo Jesús, el cual también es Dios. Por eso, ¿verdad? Pero eso si Dios lo permite, y esa es la voluntad de Dios, vamos a estar hablando la semana que viene. Amados hermanos, ya para terminar, ¿verdad? Quisiera decirles, ¿verdad? Quisiera compartirles que debemos de meditar constantemente en nuestro estado espiritual, ¿verdad? Si alguien está viendo esta enseñanza, ¿verdad? Y dice, bueno, yo tengo una religión que habla de Dios, ¿verdad? Puedo ser católico, puedo ser testigo de Jehová, puedo ser mormón, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Yo no soy una mala persona, yo hago buenas cosas con la gente, ayudo a la gente necesitada. Estimados amigos que nos están viendo, déjenme decir una cosa. El pecado, la maldad y el pecado, ¿verdad? Que es lo mismo.
es una condición espiritual inherente a la raza humana, ¿verdad? Que como mencionamos hace rato, es algo que entró allá en Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿verdad? Después de que Dios los creó, los había creado perfectos, puros, de imagen y semejanza de Dios, pero el pecado entró en ellos cuando desobedecieron a Dios, ¿verdad? Engañados por el diablo, desobedecieron. Y a partir de ese momento, la maldad, el pecado es parte de la vida del ser humano. Por lo tanto, desde que nacemos practicando el pecado. Desde que un niño es chiquito y hace un berrinche, esa es una expresión del pecado. Conforme va creciendo el niño, ¿verdad? Se pelea con sus amiguitos, sus hermanitos por los juguetes. Eso es una manifestación de la maldad del pecado que es tener, ¿verdad? Crece, empieza a tener, ¿verdad? Hay aventuras sexuales, ¿verdad? Inmoralidad sexual, empieza a decir grosería, rebelión. Esa es una manifestación del pecado, ¿no? Va creciendo y empieza a hacer otras cosas más graves, ¿verdad? Eso es una manifestación del pecado. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Es juicio de Dios, es maldición de parte de Dios, las maldiciones de parte de Dios. Si usted quiere ser libre de eso, primero que nada quiere ponerse a cuentas con su Creador y quiere ser libre de la maldad y ser libre de las consecuencias del pecado, usted tiene que arrepentirse de todo corazón delante de Dios y reconocer que verdaderamente es malo por naturaleza, verdaderamente es pecador y que usted tiene que haber un cambio espiritualmente verdadero en su vida. Y escuchen, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, 8 y 9 que la salvación del pecado, ¿verdad? La vida eterna, la salvación del pecado. Perdón, tuvimos una caída de la señal. La Biblia dice que la salvación no es por obras, sino es por fe y por la fe en Cristo Jesús. Nosotros como seres humanos no nos podemos purificar espiritualmente del pecado a nosotros mismos. No hay dentro del ser humano alguna semilla, como dicen los metafísicos, ¿verdad? El germen de la divinidad, el Cristo interior, ¿verdad? Eso no es cierto, eso es una mentira metafísica, es una mentira del gnosticismo griego. El ser humano no tiene absolutamente nada en sí mismo que lo pueda renovar y lo pueda restaurar espiritualmente, porque en el huerto del Edén el hombre quedó desnudo, quedó vacío de la presencia y la gloria de Dios. De todo lo que era de Dios quedó vacío. Nacemos vacíos y nacemos muertos espiritualmente. Usted debe reconocer que es pecador, usted debe entender que necesita una cura espiritual que se le conoce como salvación, nuevo nacimiento y vida eterna. Y la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro nombre hay salvación, en la cura para el pecado. Que ningún otro nombre de salvación más que en el nombre de Jesús, solamente a través de la persona de Jesús, a través de la obra del Señor Jesucristo, ¿verdad? A través de la salvación que solamente Él puede efectuar en el alma y en el espíritu de la persona, ¿verdad? Y que lo va a ayudar a mantenerse firme y fiel a Dios, a Cristo, hasta el final de su vida, para posteriormente perfeccionarlo totalmente y entonces sí poderlo meter al cielo de una vez y para siempre, de un solo jalón. Si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, en este día le animo a que mediten esto, a que se arrepienta delante de Dios, a que ore pidiendo perdón a Dios, a que ore al Señor Jesucristo pidiéndole que lo salve del pecado, que le dé vida eterna y que renueve su vida para que usted sea una nueva criatura espiritualmente hablando, una nueva persona, a la cual ahora sí tendrá una comunión íntima con Dios, con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, y usted se convertirá en un hijo de Dios, ¿verdad? Y para los que somos cristianos, para los que somos creyentes, amados hermanos, quiero decirle que por conocimiento propio, ¿verdad? Por experiencia propia, quiero decirle que uno pudo haber nacido de nuevo, usted pudo haber sido salvo del pecado, ¿verdad? Se pudo haber arrepentido, usted pudo haber entregado su vida a Cristo Jesús y haber sido perdonado por Dios, salvado del pecado en ese momento, ¿verdad? Haber nacido de nuevo y haber recibido la vida eterna, y a partir de ese momento inició una nueva vida con Cristo. Pero le digo que por experiencia propia sé, y muchos de nosotros sabemos, que si nosotros no tenemos cuidado con el pecado, ¿verdad? O tenemos la mala suerte de caer en alguna... Usted pudo haber caído en algún lugar, ¿verdad? Donde se predicaban, se enseñaban falsas doctrinas, que son doctrinas de inspiración diabólica, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, tanto las falsas doctrinas como su pecado personal pueden conducirlo nuevamente a volverse nuevamente esclavo de la maldad, esclavo del pecado, ¿verdad? Y usted, si se vuelve esclavo del pecado nuevamente,
va a caer en una condición de esclavitud, de ceguera y de entumecimiento espiritual que le va a impedir darse cuenta de su condición espiritual de pecado, de maldad, de iniquidad en la cual ha caído nuevamente, ¿verdad? Entonces yo le animo, amado hermano, amado amigo en Cristo, hermano en Cristo, que tengamos mucho cuidado de solapar el pecado en nuestras vidas, ¿verdad? De alimentar el pecado en nuestras vidas. Y le animo a que si usted está practicando alguna clase de pecado, alguna expresión o manifestación de maldad en su vida, le animo y le recomiendo que se arrepienta de todo corazón. Le recomiendo que se arrepienta, ¿verdad? Le recomiendo que se entregue al Señor nuevamente, ¿verdad? Que se vuelva al Señor, porque si no, de lo contrario, la maldad del pecado lo va a cegar. Y si usted permanece y sigue ciego en este mundo hasta partir de este mundo, al morir, ¿verdad? Si usted no se ha arrepentido y se ha vuelto al Señor, entonces infaliblemente perderá su salvación e irá a la condenación eterna. ¿Dónde dice eso? En Juan capítulo 15, donde el Señor dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Dice: mi Padre poda toda rama, todo pámpano que en mí da fruto, pero desecha de mí, ¿verdad? Corta de mí toda aquella rama que no da fruto en mí. ¿Qué fruto? Fruto espiritual, ¿verdad? Fruto de santidad, de pureza, de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Espero, ¿verdad?, con todo mi corazón que esta enseñanza, que este mensaje les sea de bendición, les sea de edificación, ¿verdad? Y bueno, vamos a terminar brevemente porque tenemos fallas con la señal, ¿verdad? La señal de este local, de la red móvil, y vamos a terminar orando brevemente. Señor, en este día te damos gracias por esta enseñanza. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo esto, te bendecimos. Amén, amén y amén. Y bueno, amados amigos y hermanos que estuvieron con nosotros en este día, ¿verdad? Esperamos que Dios les bendiga mucho. Esperamos que el Señor haya hablado a sus corazones. Y si el Señor lo permite, nos vemos en la reflexión bíblica